Hola, soy Clara, la agente virtual de Customer Touch. Bienvenido a nuestro podcast Entre Bots y Humanos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio entre bots y humanos. Hoy tenemos el privilegio de presentar un tema que es importantísimo para todas las empresas y lo mejor es tener una compañía de una voz experta en la materia. Hoy estaríamos tocando el tema de cobranza y nos acompaña un querido amigo, cliente y experto en el proceso financiero, ¿verdad? Con ustedes, mi amigo Misael Chávez. ¿Qué tal, Misael? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues muy entusiasmado de estar acá con vos compartiendo acerca de cobranza, operación y las nuevas herramientas tecnológicas. El gusto es nuestro, Misael. Encantado de tener a toda una persona con tanto recorrido en el sector. 20 años en finanza, 12 años en cobranza. Se dice muy fácil, pero todos los retos que has pasado, ya me imagino, ¿no? Sí, pues sí, creo que han sido ya 20, casi 21 años de estar en el mundo financiero. Creo que, bueno, la primera parte la pasé como en el lado comercial, en el lado brillante, bonito del mercado, ¿verdad? De toda la industria financiera. 12 años después de eso pasé a trabajar en el lado oscuro, que llamamos, ¿verdad? En cobranza. No a mucha gente le gusta, pero creo que ha sido una de las partes más interesantes, sobre todo tomando en cuenta de que siempre tenés que definir nuevas estrategias. Los mercados cambian, los perfiles cambian y Claro. volver a, o sea, tenés que redefinirte, tenés que volver a rediseñar estrategias. Puedes empezar con una estrategia un año, pero tal vez a los 7, 8 meses tenés que empezar a redefinirte otra vez porque todo cambia, ¿verdad? Los nuevos perfiles son diferentes y tenés que reinventar tu estrategia. Pero qué importante lo que decís, ¿no? Empezaste del otro lado del charco, ¿no? Que como decimos aquí en Costa Rica, ¿no? En la parte de la generación, en la parte comercial, y eso todo te da una experiencia que a la hora de aplicarlo en la parte de crédito es un beneficio también, ¿no? No sé si compartes conmigo en esa parte. Sí, claro, es súper, o sea, creo que las dos partes, claramente que las dos partes tienen su dulce, cada parte tiene de verdad que su corazón púrpura, por decirlo de alguna forma. Em, pero digamos que en la parte comercial, cuando hablas de comercial, yo siempre digo, si me preguntas a mí, para mí cobros es más fácil que vender. Que ¿Por qué? colocar, ok. Sí, que colocar. Yo siempre lo veo así, ¿por qué? Porque cuando vos querés vender, cuando querés colocar, tenés que ir a convencer a alguien de que te tome el producto, tenés que ir a convencer a alguien que tal vez ni siquiera estaba interesado en comprar ese producto, en que lo compre y lo tenga. Y esto hablando desde la industria financiera, ya cuando vas a cobrar, ya la persona ya tiene el producto. Ya es otro tema el que hay que conversar, ya vos tenés el sartén por el mango y tenés que empezar a definirte a tratar de negociar, ¿verdad? Para mí el cobro es como otro tipo de venta, pero ya cuando vos tenés el sartén por el mango, ¿verdad? Ya hay un compromiso, ya algo se firmó y ya las estrategias de negociación son otras. Tiene todo el sentido, ¿no? Del mundo. No es lo mismo que te digan, aquí tienes $10,000, Esa- ¿verdad? A ir, Ujú. me debes $10,000. Es muy Exactamente. distinto. Exacto. O no es lo mismo decir, mira, aceptame este crédito a esta tasa de interés, que cuando ya lo aceptas y no te ha pagado, decirle, Claro, mira, habíamos acordado en que yo te prestaba este dinero y vos me pagabas esta parte, ¿verdad? Y totalmente. es llegar a una negociación. Todo es, pues, es uno de los pilares para mí. La negociación es uno de los pilares de la cobranza, junto con canales de pago y otro que es el tema de contactabilidad. Creo que esos son los tres pilares de la cobranza también. Es Es el el éxito de la éxito. cobranza. Entonces, igual creo que son los mismos temas para ventas. Si lo ves así, es exactamente lo mismo. Es tratar de contactar a un cliente, tratar de negociar con el cliente. Tal vez canales de pago no, pero sí creo que va más un tema de convencimiento de que tu producto es bueno. Y bueno, ya después en cobranza entender qué fue lo que pasó. Muy bien, Misael, pero metámonos en el tema de cobranza, esto para que toda la audiencia que nos está viendo, ¿verdad? Pueda
tener algunas ideas de este mundo, ¿verdad? Que es muy interesante, es muy dinámico, aunque no se crea, pero es muy dinámico, ¿verdad? Y empezamos de que hay una confusión que hoy el día la cobranza no solamente es llamar y cobrar, ¿verdad? Hoy en día tenemos que pensar, primero, increíblemente, ¿verdad? En que tenemos que dar una experiencia al cliente en la parte de cobranza, Ujú. sumado de una operación, que esta operación se transforma en estrategias, ¿verdad? Que hay que tenerla muy bien definida. Y todo esto lo tenés que dar con una herramienta o tecnología que te ayude a ejecutar todo ese proceso. Correcto. No sé si coincidís conmigo y si coincidís, ¿verdad? ¿Dónde ves vos que ha estado el reto o para ustedes como KO 360, dónde ha estado el reto en este proceso o en estos tres conceptos en proceso de cobranza? Sí, vamos a ver. Eso que mencionaste, que creo que es muy importante, el tema de experiencia al cliente. Y ahí quiero también agregar la parte de entender a qué cliente nos estamos dirigiendo. O sea, no es lo mismo, y ahí creo que lo voy a dividir por un tema generacional. No es lo mismo hablar o tratar de contactar a un baby boomer que tratar de contactar a una generación Z. Vos sabes que los baby boomers son clientes, hablando siempre dentro del marco bancario, son clientes que les gusta ir a visitar la sucursal, son clientes que les gusta que tener a una persona enfrente, que les vaya a conversar, son personas que si van a llegar a un acuerdo de pago, una negociación, se apersonan a la sucursal y dicen, mire, yo quiero llegar a un acuerdo de pago. A tratar de contactar a una generación Z que no quiere ni salir de su casa, ¿verdad? Y es ahí donde entra todo este tema tecnológico y tener las estrategias. Vos muy bien lo dijiste, ¿verdad? El tema de que ya no todo es llamar. Hay gente, digamos, las nuevas generaciones no les gusta que los llamen, a menos de que vos le digas, digamos, me pasa mucho que yo para llamar a mi hija, digo, hija, te llamo, o ella me pregunta a mí, papi, ¿te puedo llamar? Eh, que somos generaciones diferentes, ¿verdad? Cuando antes era que te llamaban a quemarropa nada más y vos decidías levantar el teléfono y era una llamada de cobro, entonces ya no la levantas más. Hay que ser estratégicos, ¿verdad? Y es ahí donde entran todas las herramientas, las nuevas herramientas, Claro, entran en acción, ¿verdad? Entran al acto y es ahí donde tienes que definir a quién y por cuál canal es que querés claro, contactar, claro, ¿verdad? claro. Porque hablaste del concepto de experiencia y qué bueno que das ese tips, ¿verdad? Porque mucho perdemos esa segmentación, ¿verdad? Ujú, Y, y lo bueno de definir una buena estrategia, como decís, ujú, ¿verdad? La estrategia de cobranza, ahora que estábamos fuera de cámara, me mencionaba mucho, ¿verdad? Que hay elementos claves como darle una oportunidad o buscar un medio de pago que le facilite, ¿verdad? Ir a hacer esa acción. ujú. Darle la herramienta no solamente a la persona que debe, sino también a las personas que te están ayudando a tratar de hacer esa gestión. Correcto, correcto. Vamos a ver, eh, no solamente es tener una buena herramienta no solamente es tener una buena herramienta, sino tener una estrategia. ¿De qué te sirve mandar correos masivos a toda una cartera cuando vos sabes vamos a poner un ejemplo, el 60% de tu cartera son baby boomers Claro, y le vas a mandar correo electrónico? Cuando vos sabes que los baby boomers por lo general son personas que ponen el correo electrónico de la hija o del hijo para que le puedan dar un crédito, que no lo van a ver, que no se van a acercar, no van a saber cómo responder un correo no lo van a electrónico, abrir no lo también. van a abrir, lo van a dejar ahí, embuzonado. Y aparte que van a tener como 5 cuentas de correos creadas, ¿no? Correcto. Entonces es ahí donde vos tenés que aprender a definir, bueno, a estas personas sí debería yo ¿Qué hacerles hago? una llamada telefónica, digamos, irnos a lo más analógico de las herramientas actuales, ¿verdad? Que es hacer una llamada telefónica. Bien, Ahora bien, tenés un grupo o haces tu segmentación y tenés que tu grupo es el 70%, son generación Z, ¿para qué vas a gastar en llamadas telefónicas sabiendo que con un WhatsApp, con que les mandes una estrategia de WhatsApp, te van a contestar porque es una forma más impersonal para ellos, no tienen que exponerse a que están hablando en algún lado, hablar acerca de sus deudas, sino que solamente están typeando y es un poco más sencillo llegar a una negociación. Entonces, creo que la estrategia siempre va a ser de qué forma le puedes llegar
a tu cliente, ponerse los dos y sentarse sobre la mesa y decir, conversemos acerca de tu compromiso de pago. Claro. Yo me quedo con la idea también, ¿verdad? En el tema de que cuando tenés bien la estrategia se tiene que definir bajo varios sentidos. Y hay un sentido que a veces nosotros lo perdemos de la perspectiva, que es necesito recuperar Ujú, y no le damos esa herramienta de estrategia al ejecutivo. Entonces no pensamos, en el último persona que pensamos es en el ejecutivo ujú, y creo que eso es vital, ¿no? A la hora de diseñar una estrategia. completamente. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ustedes en cada 360? Bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, tomamos nuestra cartera, como te digo, buscamos cuáles son nuestros segmentos, definimos cuáles son los segmentos y cómo los vamos a atacar. Y a partir de ahí empezamos con campañas. Bien, Empezamos con campañas ya sea de WhatsApp, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, dependiendo del segmento. Ahora, pasado la primera semana, lo que hacemos es un análisis de reportería, donde decimos, ¿cuál es la mejor hora para contactar? ¿Cuál es la mejor hora que yo puedo wow. contactar a Diego? No, todavía ni siquiera defino canal. Nada más estoy definiendo a qué hora puedo contactar a Diego. ¿A qué hora puedo contactar a Misael? Porque puede ser que Misael trabaje en una fábrica y que esté en una jornada laboral de 8 a 5 donde no tenga su teléfono a mano y no pueda ver un WhatsApp. Entonces, ¿a qué hora me contestó? Ahora sí, el best channel to contact que llamamos es por qué canal puedo contactarlo mejor. Me contesta más fácil por un correo electrónico, me contesta más fácil por una llamada, un WhatsApp, un Telegram, que ha sido otra herramienta. em, y a partir de ahí, entonces ya la semana 2 ya sabes a qué hora vas a llamar y por qué método vas a llamar a cada uno de los clientes. La primera parte es penetración de base. Entender hasta dónde podés vos localizar al cliente y tener esa primera negociación. O sea, lograr contactar al cliente y decirle, mire, queremos negociar con usted. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto es súper interesante en la parte de cobranza. La mayoría, yo creo que el desafío más grande de cobranza es la contactabilidad, si me preguntas a mí, porque mucha gente no sabe, y bueno, ahora que estamos haciendo este podcast, me gustaría mencionarlo, mucha gente no sabe que las empresas están dispuestas a negociar, están dispuestas a que el cliente tenga una oportunidad de pago, tratar de mejorar su condición. Y los clientes no quieren que los contacten porque lo que hacen es cobrar, ¿verdad? Nada más le cobran y le cobran, no, paguen, me cierro. Pero por lo general no es así. Bueno, por lo menos en Cabo no es así y con los clientes que trabajamos tampoco. Siempre hay una oportunidad de negociar, de llegar a un acuerdo que sea beneficiosa para las dos partes. Y es súper importante que el cliente nos conteste. Todos los clientes que contestan, por lo general se llega a una negociación. Casi que es un 80-20, donde después de contactado un 80% de la gente llega a una negociación y un 20% por lo general no quedan con promesa, pero ya quedan como con esa idea de que sí se les puede ayudar. Entonces, lo más importante es lograr volver a conectar con ese cliente y ya después de eso poder sentarse a la mesa y poder negociar, ¿no? Aprovechar a ese cliente que ya lo tenés en línea, lo tenés escribiendo. Es importante también, Misael, contextualizar bien lo que es contactación, ¿verdad? Hay muchas empresas dicen, te doy la base de datos y aquí están los números y eso no necesariamente es contactación. Contactación es conversar con el cliente. Y ya no es que definimos bien esa parte, qué importante es una tecnología, ¿verdad? Porque hoy muchas operaciones, la tecnología es la que orquesta la gestión en el proceso de cobranza. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tan importante es tener una herramienta que ejecuta la llamada, pero que ayuda a ordenar la operación? Completamente eso es algo primordial. Ya ni siquiera es algo que vas a ver como en las empresas con tecnología de punta, que solamente van a tener acceso a aquellas herramientas que inaccesibles, ¿verdad? Para el resto de las financieras, sino que ya es básico, o sea, es necesario y básico para todos. Cuando hablo básico es que no puedes iniciar una operación si no tenés una herramienta omnicanal que te ayude
a gestionar la cartera. Ya no podemos hablar, estoy clarísimo de que vos, pues este tema lo conoces bastante bien, el tema de multicanalidad, a hablar ya de omnicanalidad. Nos pasó, ¿verdad? En aquellos años, estoy hablando 10 años atrás, cuando todavía la gestión era más analógica, y conversar acerca de multicanal y veías en todas las partes que decían, síguenos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, pero nada se hablaba. O sea, era una persona gestionando Facebook, otra persona gestionando LinkedIn, otra persona al teléfono y nada se conversaba. Entonces al final era como que si llegabas a un acuerdo de pago por alguien en Facebook, todavía seguía recibiendo llamadas porque no había una herramienta que los orquestara, como bien lo decís, ¿verdad? Que orquestara las gestiones y entonces la gente decía, bueno, entonces ¿para qué me contactan por Facebook si me siguen llamando o sigo recibiendo mensajes de texto? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, Sí, sí, sí. Y aparte que también es complicado en el tema del orden, ¿verdad? completamente. Entonces, Eh, una plataforma que te llegue primero, vital, la centralización que decís, ujú, la omnicanalidad centralizada, ujú, ¿verdad? Porque omnicanal, yo puedo tener todos los canales, pero con diferentes herramientas. Está bien, es omnicanal, pero si no ujú, la centralizas, ¿cómo tenés ese orden, ¿verdad? Eso es correcto. vital, me imagino, lo has vivido en los... Correcto, es la percepción del cliente. O sea, creo que la palabra que usas es la más acertada, orden. No te ves ordenado, te ves que cada quien está haciendo su gestión y eso genera desconfianza. La percepción que tenés de cara al cliente final es de que no se hablan, adentro no se hablan y si no adentro no se hablan, por eso es que antes había tanta desconfianza de que, bueno, páseme mi estado de cuenta, páseme cómo está mi cuenta, páseme, porque que tenían desconfianza de saber si realmente había eh, orden detrás de bambalinas, ¿verdad? Pero si vos como cliente desde un inicio tenés la percepción de que todo se habla, de que todo se conversa, te sentís como cliente un poco más tranquilo de que las cosas se están haciendo bien del otro lado, ¿verdad? Creo que Claro, es una de las cosas importantes que no se mencionan y es una de los plus que tiene tener una herramienta tecnológica que te ayude a solvente orquestar, toda esa ¿verdad? parte Ujú, operativa. claro. Y también cómo ayuda a los agentes, ¿verdad? Ujú, Cómo le facilita su gestión tenerlo centralizado. completamente. Eh, Creo que tuvimos un reto en KO 360, Ujú, ¿verdad? Donde ese concepto muy bien planteado que ujú, vos nos estás mencionando ahorita lo querías canalizar en una tecnología, ujú. ¿verdad? Yo creo que nos fue bien en ese momento. Claro, claro. No, nos fue súper bien. Este, con la herramienta que estamos utilizando me siento súper tranquilo porque ha sido súper óptimo. De hecho, que tenemos clientes que los podemos gestionar, o sea, podemos gestionar bases bastante grandes con un capacity muy reducido de personas, Optimización al total. optimización al máximo, que creo que es algo de lo que Cabo ahorita está buscando, ¿verdad? Que es ser eficiente, ser efectivo y darle resultados al cliente, ¿verdad? Y creo que ahorita, pues, trabajando como business partners, creo que hemos logrado ese resultado, esos buenos resultados que tenemos con nuestros clientes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno escucharlo porque sí, yo me acuerdo, yo sé que tal vez puede haber audiencia de otros países que nos están escuchando, pero recuerdo que andábamos en una reunión en una zona lejana del país y recibí tu llamada, mira, necesitamos esto por esto y esto y así, así. Ujú, Y qué bueno que escuchar que el resultado ha sido satisfactorio, ¿verdad? Y ahí la importancia de contar también, de entender muy bien bueno, añadiendo los tres primeros conceptos que estábamos hablando, ujú, la experiencia del cliente, la operación que se transforma en la estrategia, y ujú, ahora estamos tocando lo que es la herramienta y cómo te ayuda a ejecutar todo este proceso, no solamente de cara a la optimización, ¿verdad? ujú, De cada uno de los pasos que haces para cobranza, sino también a ese control, a ese orden, ¿verdad? Y ojo, no hemos tocado todavía el tema que a toda empresa le sirve, pero cuánto recuperan, ¿verdad? ujú, Pero aquí es importante que vayamos entendiendo de que cada elemento se tiene que ir armando muy bien, de una base muy bien sólida desde atrás, porque una herramienta por sí sola no te va a ayudar a ejecutar la cobranza. completamente, completamente. Cuando vos decís, qué bueno eso que mencionaste, pero cuando vos decís que al final es el resultado que le das, ¿verdad? Al final es el resultado del que habla.
no significa que tener un capacity reducido vaya a ser sinónimo de eficiencia. ¿Verdad? Puede ser que sea sinónimo de ralentización, dependiendo de qué tan eficiente eres con tus herramientas tecnológicas, si las estás usando bien o no. O sea, el tema Buenísimo. es el resultado final, ¿verdad? La última línea al final del balance es el que te dice si las cosas las estás haciendo bien o no. El, Cuando vos logras mejores márgenes con menos capacidad, que es lo que vino la inteligencia artificial a hacer, ¿verdad? Lograr mejores márgenes con menos capacidad, utilizando herramientas que te ayuden a eficientizar de verdad. em, es ahí donde vos decís, bueno, sí, sí vale la pena tener esta cantidad de gente o sí vale la pena invertir en inteligencia artificial, porque ya, como bien decís también, el tema operativo o tener una estructura por detrás, la estructura tiene que ser la base. La estructura tiene que ser la estructura y tu estrategia tienen que ser la base para que la herramienta que vayas a definir se ajuste a tu negocio y que te ayude a potenciar tu negocio, que te ayude a lograr un buen resultado. Pero si vos querés solamente lograr potenciar tu negocio y tenés alguna de las dos primeras bases, no la tenés al 100, va a ser muy difícil, tal vez no al 100, pero sí necesitas tener bien identificado qué es lo que querés hacer para lograr que ese resultado se dé al final del... Claro, claro, y ahí ya se torna complejo, ¿no? Digamos que no le fue bien, ¿verdad? Porque no tiene muy bien definidas esas dos primeros pilares, ¿verdad? Estratégicamente hablando, en donde ya la herramienta más bien empieza a ser parte del embotellamiento de que, no estamos recuperando por la herramienta, o el costo está tan inflado o algo así por el estilo, ¿no? Yo creo que algo que está realmente infravalorado en el mercado es el tema de la estabilidad de las herramientas. Recuerdo hace muchos años cuando mis colegas me hacían bromas acerca de que yo me ponía muy nervioso cuando una herramienta se me caía 5 minutos. Sí, 5 minutos, pero tenía 300 personas a cargo, ¿verdad? Entonces, si multiplicas 5 minutos por 300 personas, no estás perdiendo 5 minutos, ¿verdad? Estás perdiendo horas de gestión. Entonces, sí es importante que las herramientas sean estables o que tengan una estabilidad, que, bueno, es algo que agradezco ahorita, pues, trabajando con vos, no he tenido esos temas. El, pero sí es algo que realmente debería de tener un valor más grande a la hora de saber qué tanta disponibilidad, qué tanta estabilidad puedes tener con una herramienta, qué, cuáles son los canales que se te caen y son de las cosas que, pues, que te ayudan, ¿verdad?, a tener una mejor gestión. Totalmente. Diciendo todo esto, Misael, ¿qué es lo que más le exigís a tus personal en términos de la operación? Ok. Sí, mira, yo creo que cuando vos empezás a construir o desarrollar, ¿verdad? Sea una entidad financiera, sea una agencia de cobros. Vos podés poner todo en el papel, puedes ponerlo en blanco y negro y definir cómo va a ser, ¿verdad? Pero lo que te va a decir realmente cómo van tus resultados es lo que trabajas en caliente, ¿verdad? El día a día. Entonces, creo que dicho esto, ¿verdad? Mucho de lo que hemos conversado, de cómo definís, de revisar tus reportes, hacer análisis de cuáles son las carteras que tienes que trabajar a qué horas, es algo súper, súper, súper importante en el día a día. ¿Qué le exijo yo a mi equipo? Bueno, de 7 de la mañana a 9 de la mañana es la hora más contactable a nivel telefónico. Después puedes decir que la segunda hora es de las 12 de mediodía a la 1:30 cuando la gente está almorzando. Y claramente después de las 4 o 5 de la tarde cuando la gente está saliendo de sus trabajos. Esas son las horas en las que vos puedes decir que vas a trabajar en la estrategia telefónica. En las horas tibias, por decirlo de alguna forma, ya trabajas los canales digitales, que es donde trabajas con WhatsApp, trabajas con correos electrónicos, mensajes de texto, porque es donde la gente quizás está en reuniones o quizás no te puede contestar una llamada telefónica, pero sí te puede typear y te puede decir, mire, sí, sí, estoy dispuesto
a llegar a una negociación, o sí, mire, no me puede contactar por teléfono por X o por Y motivo. Lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que puede ser mucha gente que en, trabaja en Los Piñales, allá en Guanacaste o en Limón, y que no tienen acceso a internet, no tienen acceso al teléfono, ¿verdad? Hasta que ya salen de sus jornadas laborales. Entonces yo lo que le pido a mi gente es que tengan una buena lectura de cuándo deben de llamar a cada cliente. Hay estrategias que sí son básicas de qué tienes que llamar primero, son las promesas rotas, luego tener a los clientes contactables, es una de las cosas que más exijo. Otra de las cosas que también son de las partes que no exijo, sino que todo gestor de cobros debe de tener claro es que no puedes dejar ir un contacto, y cuando hablo de un contacto es que ya estás hablando con el cliente, no lo puedes ir dejar sin una negociación. O sea, es lo que te decía hace un rato, es un 80-20. Si de 10 clientes que contactas, debes de cerrar la negociación con al menos 8, que ya lo tenés ahí. O sea, el contacto en cobranzas es difícil. Quienes estamos en este negocio saben lo difícil que es tener un contacto. Entonces yo les digo a ellos, es tanto nadar para morir en la orilla. No puede ser de que ya hayas hecho todo lo que has hecho, tienes todas las herramientas digitales para contactarlo, tienes todo para llegar al éxito con una negociación y lo dejas ir cuando ya conversas con él. Entonces es entender, ser receptivo, es tener escucha activa con el cliente y ya después tratar de llegar a una negociación donde los dos se vean beneficiados. Si no es lo que vos estabas deseando, porque vos deseas que te pague el saldo completo, pero el cliente no puede, llevarlo hasta su cancha. O sea, vos empezás desde tu lado de la cancha con qué es lo que querés de la negociación, pero el cliente te va a llevar a su lado de cancha. Entonces, al final, hay que buscar el punto intermedio de a dónde puede este cliente llegar y darnos un pago y ser consciente de que estamos tratando de ayudar. Claro, claro. Eso son. Qué bueno porque ahí puntualizas muchos conceptos, ¿verdad? Dentro de ello es la correcta forma de aplicar la negociación que se transforma en la estrategia que ya está definida. Y me imagino que lo definís por cliente, no lo mismo negociarle, ¿verdad? Al cliente A que al cliente B. Qué bueno, Misael. Con esto creo que nos gana el tiempo, ¿verdad? Ya vi que sos apasionado en el tema de cobranza Mm, y podemos estar acá día y noche porque es así, hay muchos temas por cubrir. No hemos tocado inteligencia artificial, mm, cómo llegó a potencializar el tema de la cobranza, cómo se calibra bien esa cobertura de cartera en menor tiempo con los motores de marcación, ¿verdad? Cómo dejamos de cobrar con Exceles, con llamadas telefónicas, sino ya cómo hacemos ese monitoreo, esa supervisión. Y con muchísimo gusto te vamos a invitar para claro, continuarlo en otro de nuestros episodios, tal vez en una segunda versión de cobranza, ya la parte un poco más operativa, ¿no? Es ver claro. qué supervisamos, qué medimos, cuáles son los principales KPIs, en qué momento tenemos que cambiar la estrategia de cobranza, porque al final el cliente se va, la operación se va, todo cambia y esto, el ciclo de la cobranza, también tenés que medirlo y tenés que redefinir nuevas estrategias Ujú, de cobro. Bueno, también dijiste algo muy, muy interesante que a mí me dejó la cabeza muy, muy, muy dando vueltas, ¿no? El tema de la segmentación de la cartera por generación, ¿no? mm. Creo que eso es vital, es un dato muy interesante que en el mundo de cobro no sabía que lo aplicaban. Te agradezco muchísimo el espacio que nos diste todo el tiempo, todo este conocimiento que nos ha venido a brindar a nosotros, ¿verdad? A la parte de la operación de Customer Touch y a toda la audiencia que nos está invitando. De verdad, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad que, como decís, este es un tema que me apasiona mi trabajo, me encanta lo que hacemos, eh, me encanta lo que estamos logrando, ¿verdad? En esos últimos meses con KO 360 y Customer Touch, que hemos logrado muy buenos resultados. Y nada, súper contentos. Si me quieres volver a invitar y empezamos a hablar ya de temas más operativos y cómo la inteligencia artificial está dando un nuevo giro, pues Bien. encantado de venir. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chau, chau. Detrás de cada atención hay una experiencia y detrás de cada experiencia, una historia.
Esto fue Historias Reales de Customer Touch.